Me escutam bem, gente? Tudo bem aí? Muito bem. Bom dia. Buenos dias a todos. Vamos a empezar el segundo día de nuestro simposio de antropología trascendental y educación. Estamos muy felices y contentos por estar acá junto a Paco Moya y a Juan Fernando Celés. Vamos empezar hablando un poco acerca de nuestros patrocinadores. Agradecer por el auspicio de la Faculdade Invenio, Universidad de Navarra, a Unítalo, que nos brinda este espaço para podermos fazer este evento, a ELISEP, Instituto Superior de Educação Personalizada, e ao Colégio Caminhos e Colinas, que estão aí dando suporte para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, e como assim está acontecendo. Bueno, la programación del día de hoy, tenemos 3 encuentros acá en este auditorio, y la primera parte, vamos de las 9 hasta 10:30 más o menos, con Francisco Moya García. Estamos con la filosofía de la educación, y el tema es la función educativa de la familia, la educación como afecto y la educación de las emociones y sentimientos, también la persuasión interior y el collar de los pequeños. Después, el segundo encuentro, vamos a empezar por vuelta de las 11, donde vamos a estar con Juan Fernando Celés, y con el tema de la antropología trascendental, y vamos con la libertad personal y esperanza, y el tercer encuentro del día por la parte de la tarde. Después del almuerzo nos vamos con Juan Fernando Celés de nuevo acá, con la antropología de la intimidad y cristianismo, y también imagen perfecta e imagen perfectible. Y también la sesión con Paco, ¿no es cierto? Por vuelta de las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Antes de todo, antes de empezarmos oficialmente, solo algunas informaciones técnicas y prácticas que es importante que les recuerde, ¿ok? Los que necesitan el aparato para la transmisión con audífonos para que se pueda traducir en portugués, ustedes ya lo saben que se puede tomar cuando entra en el auditorio, y cuando salgan les pido que devuelvan el aparatito, ¿okay? Más para un control técnico del equipo de soporte. La gente que nos acompaña en línea, cuenten con el grupo de WhatsApp que está por cuenta de Ana Leticia, la persona que les puede dar todo el soporte. Y cuando vamos a tener la sesión de preguntas hoy, eso Paco lo va a manejar y cuando llegue el momento. Y ustedes, cuando quieren hacer la pregunta, por favor, levanten la mano, ¿ok? Y es más fácil, y yo me voy donde usted con el micrófono y tú puedes hacer la pregunta para que todos puedan compartir su duda, porque es muy importante para que todos entiendan lo que está siendo preguntado, ¿ok? Les dejo ahora con Paco Moya. Muchas gracias. Gracias, muito obrigado. Pues hoy vamos a hablar de varias cosas que quedaron ayer incoadas y la vamos a hablar con un poco de profundidad. Y una de las cosas que está en el programa es la educación de las emociones, de los sentimientos, de los afectos. Son 3 palabras que son como consecuencia de la utilización de las capacidades. Entonces es normal que demos más importancia a las capacidades que a las consecuencias. Es decir, cuando tú tienes una capacidad, la activas y esa activación es positiva, pues tienes una emoción, un sentimiento positivo para volverlo a hacer. Y si tú no te ha ido bien, tienes negativo para volverlo a hacer. Serían un poquito los sentimientos, las emociones, los que nos dirían cómo está la capacidad. Es decir, tú has hecho varios viajes con tu coche y el sentimiento sería el que te diría, oye, estas capacidades tuyas de la esencia pues están en buen estado. Puedes coger el coche y hacer tu recorrido. Sería como el mecánico que nos da el ok. Luego hay que hacerlo. Y además
el mecánico te dice, y este coche ya ha hecho otros recorridos y ha ido bien, luego entonces cógelo y camina. O negativamente, dice, no empieces ese trayecto porque el coche te falló. Te dice cómo está el estado de la capacidad. Y normalmente pues se utilizan sentimientos para las capacidades de la esencia y emociones para las capacidades inferiores. Inteligencia, voluntad, conocimiento sensible y así. Bueno, entonces, es importante porque los niños esto lo tienen. O sea, ellos no tienen una inteligencia, una voluntad, pero sí que tienen pues unas ganas de ir a una fiesta de familia y todo el mundo se viste y todo el mundo está contento y ellos están contentos. Entonces es muy importante en los niños no contradecirles en las emociones. Ellos van preparados para algo agradable. Y de pronto, en esa fiesta familiar, alguien se sale de guión y hay una bronca ahí montada. Entonces, el niño, eso le afecta muchísimo. Le afecta más esa bronca explosiva, espectacular, que el buen comportamiento del resto de la familia. Entonces, si eso sucede, hay que explicarle al niño. No decir, bueno, el niño no se entera. El niño se entera de todo. O sea, el niño tiene, desde que viene a este mundo, un intelecto agente muy superior al de los circundantes. Padres, abuelos, familia, vecinos. Y ese niño tiene un hábito innato de sabiduría muy superior al hábito innato de sabiduría de los que le rodean. O sea, podríamos decir que su conocimiento sapiencial es muy superior al de que los rodea. Entonces, tiene capacidad para que se le explique todo lo que se altera. Si hay una alteración de cualquier tipo en la familia o en la situación normal y no se le explica, eso queda ahí enquistado. Y son las cosas que yo me voy encontrando. Yo cuando entro en el interior de una persona adulta, me voy encontrando quistes que se han ido quedando ahí, que no se han resuelto, que se han contemporizado, que se han más o menos pasado por encima, pero no se han resuelto. Y hay un momento en que la persona te permite, estoy hablando del núcleo personal, te permite seguir andando, pero te manda señales como diciendo, tienes ahí algo por resolver, lo tienes que resolver. Resuélvelo. Entonces te manda una limitación, que a lo mejor tiene que ver con lo que tienes, con el problema, o a lo mejor no, pero te limita. Entonces tú sigues pues andando como si no pasara nada, con tus bloqueos, pequeñitos bloqueos. Y llega un momento que el bloqueo es mayor, entonces te manda más señales, y te manda más señales. Y hay un momento en que suele ser cuando yo atiendo a estas personas, que el bloqueo es máximo. Es decir, no te dejo hacer lo que te gusta. Normalmente bloquea lo que le gusta. Dice, oye, si a ti te gusta sacar oposiciones, te voy a bloquear, no vas a sacar oposiciones. Si te gusta ganar en un deporte, te voy a bloquear justo en el momento de ganar. Si lo que te gusta es dormir, no te voy a dejar dormir. O sea, te está mandando tu núcleo personal mensajes muy fuertes para que tú resuelvas ese problema, que es vital. Que tienes que resolverlo. Y el problema puede ser cualquier cosa. Y la manifestación, el aviso, también puede ser cualquier cosa. No tiene que estar relacionado. Normalmente el aviso final es un aviso que te toca en lo que te afecta. Es decir, si eres deportista, vas a tener una lesión justo en la final, no en los prolegómenos. Entonces, ¿yo qué me encuentro cuando yo atiendo a una persona? Y podría decir al 100% de las personas, me encuentro con un bloqueo. O sea, la persona tiene un bloqueo antropológico. O sea, ayer estuvimos oyendo al profesor Sellés hablar de unas capacidades que a lo mejor era la primera vez que las oíamos. Capacidades descritas por Aristóteles, pues contempladas por los padres de la Iglesia, por Santo Tomás, y que luego, después de Ockham, han sido olvidadas. Pero que las hayamos olvidado no quiere decir que no estén, están ahí. Entonces, una capacidad que tú no
consideras, pues es normal que al final esté deteriorada, como está. Entonces, ¿cuál es el estado en que nos encontramos? Y las dos palabras las encontró uno del equipo, José María Torres, en una nota a pie de página de la antropología trascendental. Entonces, ahí en una nota, Polo habla del bloqueo antropológico y de la realidad desfondable. No hay mejores palabras para explicar el estado en que en general nos encontramos. Entonces, si todos los adultos que van a esa reunión familiar en la que hay niños, pues se visten muy bien y ponen carita de mucha alegría, pero por dentro no están bien, en un momento de tensión, saltan. Y los niños están ahí y no entienden. O sea, ahí no es coherente para los niños, pero si hemos venido a celebrar aquí la Navidad, ¿cómo mi tío le está montando una bronca a mi tía? O sea, o cómo mi padre riñe con mi abuelo. O sea, el niño, eso hay que arreglarlo. Porque eso me lo encuentro yo dentro de 50 años. Pero me lo encuentro dentro de 50 años cuando él ya ha procreado con ese problema. Y los niños ya han visto, mi papá tiene un problema. Entonces el niño, que tiene más capacidad, se vincula cuidando a su padre. O sea, el desmadre antropológico que tenemos es muy considerable. Yo también digo, yo no veo al 100% de la sociedad, pero sí que digo que el 100% de las personas que yo atiendo es que tienen ese bloqueo. Y lo tienen desde hace tiempo. Y por mucho que han intentado arreglarlo, siempre tiene que estar presente la frase de Max Scheler. Si la alteración se encuentra en un estrato profundo de la persona, no lo puedes arreglar desde un estrato superficial. Si la alteración es antropológica profunda de un niño que solo tiene profundidad, no lo puedes arreglar biológicamente ni psicológicamente. Tienes que llegar hasta ahí, tienes que revivir, tienes que emplear al núcleo personal, a toda la persona ahí presente, la persona profunda, la persona superficial, y juntos, en uso de su libertad, tiene que decir, esto lo resuelvo y voy a hablar con mi tío y le pido perdón, o voy a hacer no sé qué, o sea, lo tengo que resolver. Si hay un tema de rencor, tengo que perdonar. Entonces, lo tengo que resolver. Los que se dedican a la gestión del perdón en grandes comunidades después de la guerra, tienen un problema, y es que consiguen que perdonen, pero no es un perdón profundo, perdonan porque diciendo, es que si no perdonamos, la guerra va a continuar. Pero el daño queda por dentro, y ellos lo saben. O sea, porque no se puede hacer una solución de un perdón, de un rencor, no se puede hacer desde la superficie. O sea, como veis, tenemos un gran privilegio, y es que el profesor Selle nos está explicando cómo son las capacidades profundas y cómo están relacionadas y cómo están jerarquizadas y qué nombre tienen y quién las ha descubierto a lo largo de los siglos y quién las ha recompuesto, que es Leonardo Polo, y están perfectamente recompuestas. Lo que yo me encuentro cuando entro en profundidad es justamente eso. Ayer habéis visto alguna sesión y yo entro de una forma muy sencilla, entro con una imagen concreta. Imagen concreta, ¿qué quiere decir? Que he conseguido bypassear a la inteligencia. O sea, ¿la inteligencia cómo funciona? La inteligencia funciona tendiendo puentes. O sea, la realidad es concreta. Aquí hay una cosa concreta y aquí hay otra cosa concreta. Y esta es la realidad. La realidad es lo concreto. Por eso yo en las sesiones me dedico a decir, te va a llegar un elefante. Ah, sí, me llega un elefante de esos tipos de indio, no sé, el africano, no. Eso es racionalizar. O sea, ¿qué es lo que hace la razón? Ha tendido un puente y ha dicho, ¿qué tiene en común esto con esto? Pues tiende un puente, pues que está hecho con líneas. La inteligencia empieza a ver lo que hay, lo que une a todas las concreciones.
O sea, es el unum in multis. O sea, es la unidad que hay entre muchos, lo que tienen en común. Pero lo que tienen en común es una abstracción, que está muy bien, que es necesaria para funcionar en este mundo, pero no es la realidad. Entonces, si yo quiero entrar al hábito innato de primeros principios, entro con la imagen concreta. O sea, yo en profundidad, ¿qué tengo? Pues tengo una esencia que es lo que la Biblia llama corazón, que tiene sabiduría para alcanzar a las personas. Y tiene un hábito innato de primeros principios para advertir al cosmos. Y tiene una sindéresis para manifestar después de acceder. O sea, este conocimiento se llama alcanzar. Este conocimiento del cosmos se llama advertir. Y este conocimiento de la sindéresis se llama acceder. Accede, primero advierte y alcanza, y la sindéresis que accede es la que manifiesta. ¿Y cómo manifiesta? Con el cuerpo, con la inteligencia y con la voluntad. Hasta ahora llevamos siglos manejándonos con esta parte de la persona. ¿Cómo yo consigo entrar en esa parte de la persona? Con la imagen concreta. O sea, los que habéis visto la sesión, o sea, yo lo que hago es decir, te llega un elefante. Vale, el elefante empieza a decir, cuando empieza a decir una generalidad, lo corto. No, dime tu elefante, es tu elefante. ¿Cómo es tu elefante? Y entonces le hago concentrarse en la imagen concreta. Y ese es el camino por el cual yo entro en la esencia de la persona. Y una vez que estoy dentro, lo único que tengo que hacer es navegar. Entonces, para navegar, lo que hago es decir, en cada movimiento que hace la persona en la navegación, en un mar desconocido, porque cada uno de nuestros mares es único, él me va diciendo lo que siente, una palabra inmaterial, y dónde lo siente. Entonces, lo que más llama la atención en las sesiones es lo unido que tenemos el cuerpo al espíritu. La palabra que emplea Marcel Jus es una palabra rara que me han pedido que la escriba, que es intususcepción. O sea, Marcel Jus dice, el espíritu intususcepciona al cuerpo y cada cosa que le pasa al espíritu lo transmite al cuerpo y le obliga al cuerpo a hacer un gesto. La palabra es intususcepción, pero podríamos inventarnos otra. Esa es buenísima porque es rarísima, ¿eh? La empleamos los médicos cuando un asa intestinal se mete dentro de la misma asa. Entonces, ¿en qué se demuestra la unión? En el gesto. En cuanto yo tengo un gesto, yo tengo que inmediatamente seguirle la pista a ver qué está pasando en el espíritu. Entonces yo cuando estoy navegando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me he pasado a un mundo en donde reina el tiempo cósmico. O sea, este tiempo es el tiempo de la inteligencia. El tiempo de la inteligencia es un pasado, un presente y un futuro. O sea, es un fotograma de la película. Pero el tiempo cósmico es lo que no cesa ni es cesado. Es una película. No en ningún momento para la película. Pero la inteligencia, para aclararse, coge de aquí un fotograma y lo traslada aquí. Y entonces este fotograma tiene un pasado y un futuro y un presente. Pero el tiempo real no tiene cese. Es continuo, es una película. Entonces, cuando yo entro en la sesión, después de que la persona acepte la imagen concreta, yo lo que hago es navegar por ahí. Y la navegación me puede llevar a un momento de 5 años,
Y en ese momento de 5 años, yo estoy trabajando con lo que él advirtió, alcanzó, y con lo que él somatizó en su cuerpo y el gesto que hizo. Y algunas veces en la sesión, pues la persona imita gestos dentro de lo que puede, ¿no? Hay muchas veces que en la sesión la persona empieza a mover la mano involuntariamente. Hay movimientos involuntarios que la persona no puede evitar, porque el gesto es para que los demás se enteren. Y la persona te dice, ya que a los 5 años no se enteraron, ahora que vosotros sois tan listos, y nos hace el gesto. Y hay muchas veces que el gesto es un gesto que se mueve de una manera que tú estás viendo que la mano esa se está moviendo en el agua. Cuando veo ese gesto, ¡bum!, rápidamente voy al periodo intrauterino, a los 9 meses. Simplemente por un gesto me está llevando ahí. El cómo se mueve esa mano. Se mueve de una manera acuosa. Entonces, en la sesión, la cara que pone la persona no la puede controlar. Lo que más información me da es la cara. Me puede decir lo que quiera, la cara me dice más. Pero bueno, me ayuda en lo que dice, pero me dice más. Entonces yo me centraba mucho en la cara y me olvidaba de las manos. Hay gente que me dice, oye, mientras ha dicho esto, la mano, entonces cuando estamos dos, uno se fija en la cara y otro se fija en las manos. Porque las manos no paran de hacer señas. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que durante toda la sesión estuvo sacándose el anillo de matrimonio de la derecha, que allí en España se lleva a la derecha, y se lo ponía en el dedo anular de la mano izquierda. O sea, el problema que tenía era marido o madre. Pero durante toda la sesión estaba jugando con el anillo. No solamente el anillo, es el total de la sesión, pero añade información. Bueno, entonces estamos pasando ahí. Entonces, cuando pasamos ahí, estos conocimientos me interesa mucho que os vayáis quedando con la idea cuando se alcanza, cuando se advierte y cuando se accede, que no tiene nada que ver con el pensar de la razón. Entonces, Polo los describe, las palabras son de él. Cuando Polo habla de una palabra, hay que poner esa palabra porque lo ha pensado mucho. Entonces, bueno, nosotros funcionamos con el acceder, con el advertir y con el alcanzar. Funcionamos con esos 3 pensamientos. Y con otro superior, que está en el acto de ser, que es el conocimiento personal, que coincide con el intelecto agente y que es un conocimiento que está orientado hacia Dios, para conocer a Dios. O sea, es como si ese conocimiento estuviera para conocer a Dios, entonces no se implica en el cosmos, entonces se implica por mediación de la esencia. Este es el acto de ser, esta es la esencia, esta es la naturaleza. Vale, entonces, nuestra sorpresa fue cuando empezamos a estudiar el Evangelio en arameo. Manejamos 3 manuscritos, uno es la Pesita, otro es la Vetus Sira del monte Sión y del monte Sinaí, y la otra es la Vetus Sira siria. Son 3 manuscritos del siglo IV, siglo V, que, bueno, pues nos están dando mucha luz. Por ejemplo, en esos evangelios aparecen estas 5 formas de conocer. O sea, no solamente la razón, sino que aparece la sindéresis como hasab, una palabra que no es razón. Aparece otra palabra que es sekal, que es los primeros principios, y aparece otra palabra que es natar, que es guardar en el corazón la sabiduría. Y aparece otra palabra que es yodá, que es el intelecto agente. ¿Sabéis cuántas veces aparece en el Evangelio la palabra yodá, intelecto agente? 78% de las veces. Y ha sido traducido por la razón. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la traducción al griego. En el mejor de los casos, o la traducción al latín. O sea, aparecen ahí. O sea, no es que nuestra sorpresa, claro, yo había lanzado al equipo en el 2016 a estudiar Apolo. Y ahora cuando en el 2021 comprobamos que Polo está en el Evangelio, gran sorpresa. Entonces, la sabiduría, 18%. Los primeros principios, 12%. Sindéresis, 8%. Aquí me he podido equivocar, lo reconozco, pero este me lo sé de memoria. 2%. 2% la razón.
78% el intelecto agente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero hay otra cosa más. Aparece un conocimiento que solo aparece una vez en todo el Evangelio y se aplica a la Virgen. Cuando la Virgen se va de Belén a Egipto, dice la Virgen guardaba en su corazón y consideraba. Dice dos cosas. Claro, considerar en castellano es, bueno, estoy considerando si hoy me tomo una feijoada o una pastelada, ¿no? Pero bueno, pues la palabra que aparece ahí es fegem. Fegem. Una P, una H y una M. Ese es el don de la fe. El conocimiento por la fe, la visión beatífica. Simplemente con que hubieran traducido esa palabra bien, ya tienen el argumento para todos los dogmas de la Virgen. Curioso, ¿verdad? Pues hay muchas más curiosidades y por eso yo dije la afirmación el otro día de que el mejor libro de antropología es el Evangelio y vamos sacando cosas que vamos encontrando. Bueno, pues entonces, esto como lo ha explicado muy bien y lo seguirá explicando el profesor Sellés, esta es una parte, los niños tienen solamente esa parte de arriba. Los niños solo tienen estos conocimientos, no tienen la inteligencia. Entonces no tienen la voluntad, tienen amor. Aquí arriba está el amor trascendental, que es un amor donal. Aquí abajo con el tiempo va a aparecer la voluntad, que es egoísta, es cuidadora, es aceptante. El amor es donante. Entonces aquí hay todo un trabajo de subir desde el egoísmo hasta la generosidad, desde el demandar al dar. Y aquí hay todo un trabajo para pasar desde la razón, subir hasta el intelecto agente, hasta el conocimiento personal, que es el que en el Evangelio hace 20 siglos aparece. Vale, entonces, con todo esto, ¿yo qué me encuentro? Me encuentro con las dos palabras que dice Polo, que es habla del bloqueo antropológico y la realidad desfondable. Hemos intentado hacer mucho de desfondante, desfondada, no. Polo dice desfondable. Y pasa el tiempo y al final le tenemos que dar la razón. ¿La realidad desfondable cuál es? Esta realidad del límite mental, esta realidad de una persona de 50 años, pongamos, que tiene un cuerpo de 50 años, que tiene una voluntad de 50 años, medianamente trabajada, hecho a sí mismo, pues todas esas cosas, ¿no? Y que tiene una inteligencia de 50 años. Tiene una apariencia, tiene un poder, se presenta. Entonces, tú puedes pensar que esa persona es como muy segura, como pues que muy triunfadora, lo que quieras. Pero la verdad es que esa persona, en tiempos normales, funciona muy bien. Pero cuando viene un problema, cuando le afecta un problema, no tiene fondo. Es desfondable. Ah, fulanito se ha deprimido. Pero bueno, ¿qué se ha deprimido? Pues que ha tenido un revés. Bueno, pues es que la vida es un revés detrás de otro. ¿Cómo es que? Pues no, pues se ha deprimido. ¿Por qué? Porque estaba en una realidad desfondable. Porque esta apariencia es la apariencia de toda aquella estructura. La estructura profunda, lo nuclear de la persona y la esencia de la persona. El espíritu y el corazón del Magnificat. El espíritu y el corazón de la Biblia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y la cadencia no es casualidad. Pues si un día lo puedo explicar, cómo todo empieza aquí, luego viene hacia aquí y luego viene hacia ahí. Porque esto es la inspiración. Un día tenemos que explicar. Y la inspiración, dice Polo, no es ni lo primero ni lo último. Es lo segundo. ¿Lo segundo qué es?
a lo que ha cedido la sindéresis y la razón tiene acceso. Y aquí se encuentra con la verdad y tiene que hacer el recorrido de subir hasta más alto de lo que ha alcanzado. Esa es la clave de la persona, la clave está aquí. Cuando tú te mueras, esto no te lo llevas. Allí el cuerpo será glorioso. La inteligencia, allí no hay nada que abstraer, ni nada que querer. Allí es amor y dar. Entonces, esto no te lo llevas. Entonces, esto lo tienes aquí temporalmente, pero lo tienes como una manifestación de esto. ¿Qué es lo que me encuentro yo? Yo me encuentro que esta persona de 50 años nació en un día con un acto de ser y una esencia dada por Dios. Y un esbozo de cuerpo. Una célula, mitad del papá, mitad de la mamá. Primer momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo que Dios quiere de esta persona? Que crezca. Tiene que crecer. O sea, al final, cuando está aquí con 50 años, pues esta persona tendría que tener un acto de ser mayor y tiene que tener una esencia mayor, porque ha estado 50 años creciendo. Pero yo, ¿qué me encuentro? Que aquí no hay nada. Esto se perdió. Se quedó en el camino. ¿Dónde? Pues a lo mejor se quedó a los 2 meses, a lo mejor a los 2 años, o a lo mejor a los 7 años, pero se quedó aquí. Entonces se quedó aquí bloqueado, con un bloqueo. Entonces, toda esta estructura externa ha seguido avanzando hasta aquí. Y yo me encuentro con que el corazón se quedó ahí. Y entonces no puedo dejar de acordarme de la canción. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo. O sea, tengo que volver a por él. O sea, me he dejado enterrar el corazón en Cuba o en donde sea. En un bloqueo yo me he dejado el corazón. En algo que me pasó a los 2 años, a los 3 años, estoy ahí. Aparentemente he sacado una carrera, una profesión, una familia, pero mi realidad no es sólida, es desfondable. Aquí no hay nada. Entonces yo lo que tengo que hacer es entrar aquí, navegar, a ver hasta qué momento, en qué momento se quedó la parte profunda de la persona bloqueada. Tengo que resolverlo en unión con su parte superficie, poner a toda la persona ahí a decir, en este momento, cuando tú estabas en una reunión de Navidad y toda la familia estupenda y tu tía empezó a machacar a tu tío a voz en grito y aquello acabó a las manos, ahí tú te quedaste ahí. Ahí te trastornaste. Y ahora lo que te pasa hoy aquí, los problemas que tú estás manifestando son de una realidad desfondable que aquí no tiene nada. No tiene nada. Y no hay otra solución. Hay que entrar, navegar y ver cuál es. Entonces, si tú este cruce de cables, esta alteración profunda, tú no la resuelves, muy probablemente tu hijo, cuando te ve que la tienes. No hace falta un espectáculo público externo. Simplemente con el alcance que el hijo tiene del padre, o de la madre, o del abuelo, lo que más le impresiona es el cruce de cables que tiene su abuelo, que el resto del mundo no lo tiene, y lo capta. Porque el cruce de cables también va unido a una serie de manifestaciones. Y todo eso junto hace que el nieto sea como el abuelo, o que el hijo sea como el padre. Y este cruce de cables viene arrastrándose generación tras generación. Porque no se ha desbloqueado. Entonces, en Europa, cuando atiendes a personas, la Segunda Guerra Mundial está súper presente. Súper presente. Externamente, pues parece como que aquello ya está olvidado. Tú entras en profundidad y está muy presente.
O sea, fue muy desastrosa. Lo que yo estoy viendo, los desperfectos que yo veo después de 2 generaciones, es que aquello fue muy desastroso. Y sigue vivo. Es decir, ¿a qué hemos llegado en una sociedad que ha olvidado estas capacidades? A que estamos todos bloqueados. Entonces desde aquí podemos plantearnos la mayor empresa. La empresa que queramos. Estoy hablando de empresas positivas. Muy bien. Tú te lo propones. Pero es que tú te lo tienes que proponer como persona. Y la persona te la dejaste allí. Tú estás funcionando con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu racionalismo, con tu voluntarismo. Tú no eres este. Tú eres este. Y te lo dejaste allí. Este es el problema más o menos grave y que lo iremos viendo en todas las sesiones prácticas. Esto se repite. Pero yo, después de explicar esto, entonces vas al collar de la educación, que es un collar que lo he pintado un poquito más completo hoy. Empieza en 9.33, Marcos 9.33 y acaba en Marcos 10.31. Aquí empieza el capítulo 10 y aquí acaba el 9. Como veis, delante de la perla número 1 hay un anuncio de la pasión. Y al final hay otro anuncio de la pasión. Un collar que tiene un comienzo y un final con el anuncio de la pasión. Anuncio de la pasión, que es cómo Dios cumple con su alianza, cómo Dios cumple con su palabra. Y ahora, lo que hay en el centro del collar, la perla 7 y la perla 8, el principio del capítulo 10, es que el hombre no repudia a la mujer, 7. Y el 8 es que la mujer no repudia al hombre. Es decir, yo he cumplido con mi palabra. Vosotros tenéis que cumplir con la vuestra. El vértice del collar es la alianza, el amor. Es decir, el plan que hice fue crear a Adán y crear a Eva para que fueran una sola carne. Entonces, sí, ¿qué es lo que bloquea al niño? Lo que bloquea al niño es cuando llega a una pareja que no es una sola carne. El niño viene preparado para entrar en una pareja que es una sola carne y que cuando él llega es más una sola carne. Y entonces hay una trilogía que recuerda a la Trinidad. La madre acepta al padre, el padre acepta a la madre y de ahí como fruto sale el hijo. El hijo acepta al padre, el padre acepta al hijo y como fruto es el Espíritu Santo. Es a imagen y semejanza. Entonces, al principio está 2 anuncios de la pasión, de los 3 que hay en el Evangelio, 2 están en este collar. Y empieza. ¿Y cuál es lo que hay enfrente? Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Pero es que Moisés dice, nos permitió por la dureza de vuestro corazón, temporalmente. Pero al principio no fue así. Y a partir de ahora no tiene que ser así. Alto y claro. Entonces, como esto no es así, cuando viene Jesús, ¿qué se encuentra? Pues unas personas que viven en una realidad desfondable. Entonces, ¿qué es lo que dice él en la perla número 10? Dice, el que no me reciba a mí como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, nos jugamos la vida eterna. Es decir, tú tienes que dirigirte a Dios. El que no me reciba a mí, como estos niños ¿cómo me reciben? Si estos niños nada más que tienen corazón. ¿Qué quiere decir como estos niños? Corazón y acto de ser. O sea, el que no me reciba con sus capacidades profundas, pues no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que ha dicho antes? Oye, los niños que no dejaban que se acercaran, dejar que los niños se acerquen a mí. Dejar que los niños se acerquen a mí. Y ahora, vosotros acercaros como se acercan ellos. ¿Cómo se acercan ellos? Con lo más grande que tienen. ¿Por qué lo habéis abandonado como adultos? La película es muy antigua. Siguiente perla del collar. El joven rico. ¿Quién era el joven rico? O sea, el joven rico era una persona que había hecho todos los mandamientos. Todo lo que dice la voluntad lo hace. Todas las normas, todos los mandamientos, todo perfecto, desde mi juventud. Entonces, claro, Señor, dice el Evangelio, lo amó, con el amor más
alto, Jab, amor de fuego. Lo amó y le dijo, pues entonces sígueme porque vas a pasar el límite conmigo y entonces ya te tengo que decir cosas específicas para ti. Ya no son mandamientos generales, un mínimo para funcionar, sino que ya te voy a decir a ti, yo te tengo ya que dirigir a ti como dirijo a estos, tu vida interior peculiar, propia, y tu vida íntima conmigo propia. O sea, vente, estaba preparado, había sido creado para eso. ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo serían los padres del joven rico? Muy poderosos y muy ricos. Vale, pues toda esta parte del collar está dedicada al poder. Y toda esta parte de acá está dedicada a las riquezas. O sea, ¿qué es lo que estropea esta unión de alianza con Dios, este plan divino? El poder y las riquezas. Entonces dice, aquí, primera perla, dice, ¿de qué hablabais por el camino? ¿Qué es lo que ibais hablando por el camino? Y entonces no querían contestarle porque iban hablando de quién era el mayor de los 12 discípulos. Y entonces dice, mirad lo que os digo. Puso a un niño, cogió a un niño, y dice, el que recibe a uno de estos niños, otra vez lo mismo. O sea, si estamos hablando de esencia y acto de ser, ¿aquí qué pintan las riquezas temporales, que es algo temporal? ¿Aquí qué pinta el poder? Pero aquí estamos hablando del poder. ¿Quién es el mayor? Entonces dice, el que me recibe, el que recibe a un niño de estos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Por qué el joven rico está con una realidad desfondable? Porque los padres y los tíos y los abuelos del joven rico lo han metido en un mundo de riquezas y de poder. Entonces, ¿cómo ha sido recibido el joven rico? Malamente, muy mal. O sea, no ha sido recibido como niño, como lo que trae de Dios, sino como lo que su familia es capaz de hacer de él. Un gran político, un gran empresario, un hombre de pro, un hombre influyente. O sea, todo eso que conlleva el quedarse en la tierra sin hacer el crecimiento que tiene que hacer. Entonces, el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque la alegría y la paz están aquí. Aquí está la alegría y la paz en el acto de ser. Tienes que llegar ahí para tener paz y para tener alegría. Y todo lo que sea no llegar ahí es ansiedad y es tristeza. Entonces, pero entonces dice que se acerquen el joven rico. Y la perla número 12, los apóstoles dicen, bueno, todo esto es muy difícil. O sea, nos estás diciendo unas cosas que tenemos que hacer muy difícil. O sea, no podemos repudiar a la mujer, pues no podemos andar con el poder, con las riquezas, pues esto es muy difícil. Dice, para vosotros es muy difícil, pero para Dios no es posible. Con la ayuda de Dios es posible. Entonces, ¿qué problema tiene el joven rico? Sus padres. O sea, si queremos educación, los primeros que se tienen que educar son los padres. Si los padres son muy educados y le han creado un ambiente adecuado, como dice el Evangelio, cuando lo llevan a un colegio, si los profesores no son homogéneos con los padres, pues tenemos otro problema. Entonces se entiende como San José María dijo en la educación, primero los padres, después los profesores y luego los niños. Yo ahora lo entiendo, yo antes no lo entendía, yo ahora lo entiendo. O sea, el niño viene bien, pero ¿por qué se bloquea? ¿Por qué se le cruzan los cables? ¿Por qué hay un cortocircuito? Por lo que ven en el ambiente. Porque el ambiente que ven no es este. Una sola carne, y lo que Dios ha unido, que Dios no lo separe. Estamos hablando del conocimiento por alcance y por advertencia. No se trata de cubrir las apariencias. Dicen, no, nosotros vivimos juntos, o sea, los niños no saben que formalmente estamos separados, pero los niños saben todo. Los niños saben absolutamente todo. Todos los problemas que hay en la familia, ellos los alcanzan. La capacidad de alcance es muy alta. Bueno, yo me gustaría alguna pregunta, porque creo que he ido demasiado deprisa.
Creo que he integrado demasiadas cosas. A ver, ¿alguien que haya tropezado en algún...? A ver. Doctor Moya, permítame preguntarle en castellano. En relación a los bloqueos, en las enfermedades mentales nosotros vemos que las personas se enferman de formas muy parecidas. Entonces las depresiones se parecen entre ellas, la esquizofrenia también son muy parecidas. ¿Usted cree que no puede ser a nivel de bloqueo porque es muy singular? ¿Sería más en la parte de la manifestación de la enfermedad que sí somos parecidos? Sí, perfecto, sí. O sea, efectivamente es así. O sea, tú, aquí, cuando tú entras aquí, entras en cada uno de los 7.000 millones que somos. Entonces, ¿cómo funcionamos los médicos y los psicólogos? Pues hacemos una clasificación. Pero también a la hora de caracterizar a las personas, la caracterología es interesante. Oye, pues el ver el carácter que tiene uno u otro, pues al final son 7, el enagrama son 9, pues nosotros utilizamos mucho la caracterología de la mítica griega, porque me parece muy rica, pues sobre todo en las mujeres, pues utilizamos el juicio de París, y bueno, pues puedes, pero no hay dos Artemisas que sean iguales. Pero es como un ejercicio, o sea, durante todo este tiempo parece como que yo estoy en contra de la razón. No, la persona es la persona y necesita un cuerpo, y necesita una voluntad y una inteligencia. Lo que yo denuncio es que durante siglos hemos olvidado esto, pero la inteligencia es necesaria, el cuerpo es necesario protocolizarlo. Claro, tú al final te llega una persona con dolencia física y tienes 600 cajones, 600 enfermedades y los tienes que meter ahí. Pero no hay dos diabetes que sean iguales, pero lo tienes que meter ahí porque tienes que trabajar de alguna manera. Pues las enfermedades mentales exactamente igual, pero no hay dos esquizofrenias que sean iguales. Y hay algunas personas que dicen, bueno, es que tú estás en este cajón porque tienes que estar en un cajón, pero es que no hay ni siquiera ninguno de esos 600 cajones te viene medio bien. Pero bueno, es el que mejor te viene, ¿no? Y entonces apareces ahí dentro de un cajón. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Entonces, si habéis visto la sesión, o sea, perdemos mucho tiempo en descubrir todos esos cajones. Es decir, tú tienes miopía, ¿vale? Pero tu miopía, ¿a qué edad aparece? Bueno, pues a los 12, los 13, los 8, ¿vale? No, aparece a los 40. Ya te sales de... Y entonces preguntas, ¿por qué? Entonces siempre... O sea, por un lado tienes que encajonar, tienes que clasificar, tienes que protocolizar, ¿vale? Pero sabiendo que eso es una manifestación de esto, ¿qué te cuesta preguntar? Oye, y mira, es que tu miopía a los 8 años, pues mira, es muy raro porque la miopía del ojo derecho es de media dioptría y en el ojo izquierdo 3. O sea, tú eres diestro, me puedes decir, oye, ¿qué cosa de tu madre? Pues sí, pues que estuvo ingresada, que tal y cual, claro. O sea, ¿por qué a la vez que clasificamos no preguntamos? Pero ¿por qué no preguntamos con esta idea? Y dice, bueno, es que yo para preguntar tengo que saber lo que tengo que preguntar. Claro, en esas estamos. Pero la pregunta siempre cuesta mucho porque vivimos en un mundo racional y la pregunta tiene que ser simbólica. O sea, es que tú tienes que meterte en el simbolismo. O sea, ¿de dónde vienen todas las manifestaciones de la inteligencia? Pues clarísimamente son simbólicas, porque los sueños son raros. Los sueños es lo que más nos aterra. Bueno, pero es que un sueño, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Con tu razón no tiene ni pies ni cabeza, pero con tu corazón tiene mucha lógica. Por ejemplo, ¿cuáles son los sueños más frecuentes que tenemos? Pues las casas, los edificios. Estoy en una casa y viene un ladrón, viene una casa y viene un tsunami, estoy en una casa y atacan unos terroristas. La casa, la edificación. La casa es la madre. El nido es la casa y el nido lo hace la madre. Eso lo tenemos metido ahí dentro, pero bien dentro
desde el hombre neandertal, yo qué sé. O sea, el hombre es el que sale a cazar y el que tiene que orientarse, y la mujer es la que hace el nido, la que hace la casa. Puede ser una cueva, puede ser un casoplón, pero lo hace la mujer, lo tenemos asumido. Entonces, las cosas que hay en la casa, entonces, ¿cómo soñamos con la madre? Pues con la casa. Entonces, bueno, es una casa, a ver, ¿cómo es? Pues esto, lo otro, y ahora hay que, con tu inteligencia, desentrañar el símbolo. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un evangelio traducido por latinos. Los latinos, que eran ingenieros. Entonces el ingeniero dice, mira, a mí no me hables ni de simbología, ni de etimología de las palabras, ni de cosas raras. Bueno, yo no te hablo, pero te van a hablar. En algún momento, no de tu vida, de tu muerte te van a hablar. Porque es que tú venías con una misión. Entonces, si tú no hablas de símbolo, estás perdido. O sea, ¿cómo te corto yo a ti el camino hacia donde tienes que ir? Porque Dios está aquí. O sea, yo te creo y Dios está aquí. Y te mando a una familia que yo creo que van a cumplir, no cumplen. A unos educadores que van a cumplir, no cumplen. No, pues, bueno, pues la responsabilidad estará repartida, pero tú, en algún momento, también te podías haber interesado, ¿no? O sea, ¿a qué te has dedicado aquí? Entonces, tú tienes un camino para ir hacia arriba. Y el camino se llama simbología y se llama transparencia. Ah, bueno, pero es que yo nada más que sé hablar inglés. Pues chico, aprende. Es que hay que aprender los idiomas universales. O sea, en la Torre de Babel hablaban en transparencia y en simbología. Y luego empezaron a crecer y hablaban en lenguas y no se aclaran. Fíjate, aquí yo hablo en español y portugués y no nos acabamos de entender y somos de la misma rama. Pues hay 7.000 lenguas ahora mismo. O sea, cada 1.000.000 de personas tiene una lengua. No nos aclaramos, no nos podemos aclarar. Ahora, cuando entramos ahí, la casa, los sueños de la casa, lo tiene todo el mundo. Ahí nos podemos aclarar. Y ahora, ahí no cuesta nada entender que esa manifestación racional es simbólica. Y cuando uno tiene una alucinación, pues es simbólica, es soñar despierto. Y cuando uno tiene un ataque de pánico, sueña, pero además con movimientos. Lo que pasa es que es muy espectacular. Si sueña con movimientos, pero no es espectacular, dice, no, es que es sonámbulo. Ea. No, ea no. O sea, ¿qué hace el sonámbulo? Hay que seguirle. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Porque ahí está la clave. No basta con soñar. Lo está expresando con todo el cuerpo. Porque aquí hay un hábito innato que controla a todos. O sea, ¿por qué uniendo un sueño y una somatización en el cuerpo ya casi lo tienes? Le preguntas por su biografía y lo tienes. O sea, ¿qué cuesta cuando tú clasificas un síntoma, cuando tú estás clasificando una alteración, una dolencia? ¿Qué cuesta indagar hacia arriba? Es decir, oye, ¿y tus sueños? Ah, pues sí, mira, recientemente he soñado, pam. Y resulta que le duele la rodilla izquierda y que ha soñado con una casa que se está incendiando. Oye, pues cuéntame de tu madre. Y ahora, ¿la rodilla qué sentido tiene? Pues es de doblegarte, que tú te arrodillas delante del que te manda. Entonces, ¿en qué sentido tu madre ahora te está mandando, te obliga a dejar tu trabajo y trasladarte? Yo qué sé. Es que me duele la rodilla. Pues a ver, ¿en qué te sientes tú doblegado? O sea, es ir hacia adentro. Entonces yo, en la última parte de mi trabajo de radiólogo, pues me volví a hacer mucha ecografía. Entonces, yo me he dedicado toda mi vida a no hablar con las personas porque creía que no tenían nada que decirme, nada interesante. Que todo lo interesante es lo que yo obtenía con mis máquinas de ver en profundidad, la resonancia, el TAC, el PET y así, ¿no? Entonces yo vuelvo al final de mi vida a la exploración con la que empecé, con los ultrasonidos. Y es un poco humillante porque no es la más prestigiosa, pero bueno,
la crisis del 2008 me llevó ahí, providencialmente. Porque entonces ya volví, ya con anciano, con los pelos ya blancos. En aquel momento yo llevaba gafas, hasta que me consiguió quitármelas, a saber por qué llevaba gafas. Y entonces pues yo decía, mire, aquí no hay nada, pero ¿me permite usted una pregunta? Sí, doctor. O sea, imaginarme con una batita blanca y tal, ahí mirando un aparato que parece que estoy viendo el alma. No veía, el alma no la veía. Entonces, sí. Entonces preguntaba. Pues mire, es que está aquí tal y cual. Entonces preguntaba y la gente pues relacionaba enseguida. Y simplemente cuando tú relacionas lo que te pasa en tu cuerpo con lo que te pasa en la vida, pues ya te tranquilizas. Porque si no es que dices, bueno, ¿de dónde me vienen estos tiros? Ahora, cuando ya sabes de dónde te vienen los tiros, pues es este problema, que yo sé que tengo este problema y sé que tengo esta dolencia. Si este problema me está afectando en esta dolencia, bueno, pues ya sé que es el problema. Eso quita muchísima ansiedad. Entonces yo hubo un momento que tenía problemas de dedicar más tiempo a la exploración, de que luego también había cosas que se resolvían. Hay una pregunta... Bueno, o sea, el asunto es decir, hay que clasificar, lo que hacemos, pero luego ir hacia arriba todo lo que se pueda, sabiendo que nunca llegas porque estás desde un estatus superficial. Pero es hacer el ejercicio para luego equivocarte. Y ese ejercicio te vale, es una prueba. Hay otra pregunta. Doctor, nos ha llegado 3 preguntas acá. Y ahí le voy a decir las 3 y ahí feliz como queda mejor. La primera es de ayer, hablando del corazón. La pregunta era, ¿el corazón no es sinónimo de voluntad, de potencia y espíritu? La otra es acerca de las cuestiones de cura interior para las enfermedades interiores. Por ejemplo, que nos preguntó André Falcão. Él dice, trabajando acerca del proceso de cura de enfermedades, en el camino a volver a ser un niño, ¿cómo podemos aproximarnos de Dios y de Jesús como cosas que nos pasan? ¿Cómo sería este camino? Y la tercera pregunta que nos llega es acerca de cuáles son los comentarios que se puede hacer para los que son padres. ¿Cómo podrían los padres llevar a cabo una buena educación? O sea, son 3 temas muy distintos, pero ahí... Creo que me acordaré, si no te iré preguntando. Pero la primera era el corazón y la voluntad. Claro, es muy buena pregunta porque hay que irlo aclarando. Al final tenemos una concepción de la antropología plana. Es decir, que todo está aquí. Entonces, es normal que alguien te diga que aquí está el amor, que identifiquen el amor con la voluntad. Pero ¿cómo es posible? Pero si es que son capacidades como contrarias. O sea, esto está aquí en plan de decir, oye, el amor que está aquí, ten cuidado porque tú con tanto amor que tienes, pues te olvidas de comer, de beber, de dormir, te vas a morir. Entonces es necesario un poquito por favor, pero es lo contrario. O sea, ¿cómo una persona te puede identificar el amor? Pero si tú no tienes este esquema antropológico, ¿dónde colocas el amor? ¿Dónde lo colocas? ¿Vale? Pero este es el amor donal, el amor total. Pero aquí hay otro amor, en el nivel de la sabiduría, hay otro amor que es el amor de amistad, que es exactamente igual un don, no es una virtud, es un don de Dios. Entonces la amistad tiene sus diferencias con el amor, porque el amor de un hombre con una mujer es exclusivo. La amistad no es exclusiva, sino cuantos más amigos mejor. Tampoco uno puede tener muchos amigos. Entonces, en el Evangelio aparece aquí Jab y aquí aparece Reham. Amor de amistad, amor de fuego. El Evangelio dice, fuego he venido a traer a la tierra, najar, fuego, ¿y qué quiero sino que ardan de amor? Que ardan, pero que ardan de amor, porque es ese amor de fuego. O sea, cuando lees el Evangelio en arameo es que tienen más riqueza. Entonces, ¿cómo puedes estos 2 amores que están aquí tan altos, que son donantes, identificarlos con la voluntad? Entonces, ¿cómo puedes? Ahora, ¿cómo puedes tú identificar el conocimiento de primeros principios que está relacionado con la justicia?
Está relacionado con la verdad, con el bien. La verdad, el bien. O sea, este nivel, ¿cómo lo puedes tú relacionar con la voluntad? No puedes tú ser justo si no respetas, y estas son palabras de San José María, o sea, en el trabajo tú tienes que respetar la naturaleza de las cosas. O sea, tienes que respetar la naturaleza de las cosas. Lo dice alto y claro en conversaciones. Entonces, si tú no tienes un conocimiento profundo de la realidad, ¿cómo lidias con la realidad? ¿Cómo decides tú si plantas más árboles o cortas más árboles? Tienes que llegar aquí. O sea, tienes que llegar aquí. Y esto es el corazón. Y ahora, el ápice del corazón, ¿qué es? La sindéresis. Que la sindéresis es la que accede a estos conocimientos y te los manifiesta. Y te los manifiesta para que tú seas consciente de la verdad, del bien, de la amistad, del amor, de lo que Dios quiere, de lo que Dios conoce. Entonces esto se llama encontrarse con la verdad. O sea, la voluntad, la inteligencia, lo que tienen que hacer es, cuando les llegue la inspiración, hacerle caso. Pero bueno, no tiene nada que ver. La otra pregunta era decir, ¿cómo acompañar en este camino hacia la infancia para ver estos bloqueos, cómo acompañarnos de Jesús y de Dios? ¿Vale? Entonces Dios dice, oye, a mí rezando, pero con el mazo dando. Es decir, pero si lo he escrito hace 20 siglos, está escrito. O sea, está escrito. Es decir, vamos a ver, ¿tu papá te metía en la cabeza que tú tenías que ser un hombre influyente? Pues sí, bueno, pues ¿ahora qué hacemos? O sea, es que lo que yo dije es que el poder, ¿quién es estábamos discutiendo quién era el mayor entre nosotros, el poder? La contestación está en el collar aquí. El primero va a ser el último y el último va a ser el primero. ¿Qué tienes que hacer? Ocupar el último puesto. Contestación. Luego dice, el que reciba a uno de estos en mi nombre recibe a Dios. Y ahora, ¿qué recompensa recibirá? El 100 por 1. O sea, ¿veis? Está todo muy simétrico. Dice, bueno, dice, pero es que le hemos dicho, o sea, R que R. Los apóstoles diciendo, os he llamado la atención de que no miréis a lo grande, sino que recibáis a lo pequeño. Dice, bueno, pero es que hay uno de los nuestros, hay uno por ahí que va lanzando demonios en tu nombre y no es de los nuestros. Entonces, vamos a ver, es que yo os he puesto a vosotros de jerarquía, os he puesto en el poder, pero el bien va a venir, el Espíritu Santo va a venir por donde yo quiera. O sea, que tú estés en el poder no quiere decir que tú tengas el 100% de la inspiración. ¿Y cuántas organizaciones, pues, funcionan como los apóstoles? Dicen, no, yo soy el jefe, luego yo soy el que tiene la idea. Eso no funciona así. O sea, Dios a cada uno le da una misión y nunca da una misión a una persona sola. Lo que explicó ayer de las relaciones Juan Fernando es decir, oye, es que nadie hace nada solo. Esto lo he hecho yo, no. O sea, siempre que encarga una misión, la encarga a varios. Siempre a varios. Entonces, está diciendo, oye, el poder. Y ahora dice, el que obstaculice el crecimiento, mejor sería que le echaran una piedra de molino al fondo del mar. El mar, el fondo del agua, en el mundo oriental es el Seol. Es el infierno, es el Seol. Entonces, cuando te ponen una rueda de molino al cuello, en el cuello que tú deberías llevar los collares de la sabiduría, o sea, en el mundo oriental los collares eran la biblioteca, la llevaban en el cuello, en la cerviz. Y dice, pueblo de dura cerviz. Esa es la biblioteca. La llevaban en la cabeza, memorizaban en el corazón y con los collares iban rememorando para que no se les olvidara, como una regla mnemotécnica. Entonces dice, bueno, pues en vez de la sabiduría, una piedra de molino y caes al final al fondo del Seol. ¿Quién está en el fondo del Seol? Los condenados. ¿Cuántos pórticos hay en Betesda? 5. ¿Quién está en el siguiente nivel? Los justos. Hay un momento que dice el Señor, que reciba un profeta como profeta recibirá premio de haber recibido.
El que reciba un justo como justo son los justos. Fíjate que los justos están en el siguiente nivel. O sea, el último nivel de condenados irreconciliables, pero el siguiente es de los justos. O sea, que aquí no hemos venido para ser justos. O sea, hemos venido para amar. O sea, nos queda mucho treto. Siguiente nivel del Seol, los que tienen que ser reeducados en el amor. Allí estaremos todos. Allí estaremos todos, porque si no nos han explicado, si nos están diciendo que la voluntad es el amor, pues bueno, pues nos tendrán que reeducar en el amor. Menos los que se hagan sesión conmigo, que pasan todos estos trayectos y entonces pasan más adelante. Pero no es broma, si tú haces el trabajo aquí en la tierra, no lo tienes que hacer allí. Vale. Entonces, siguiente nivel, los que no han recibido el Evangelio y van a ser evangelizados allí. Siguiente nivel, los que están ya en el seno de Abraham. Pues la hija de Jairo, el Lázaro, estaban allí cuando lo sacó. Diciendo, o sea, es decir, no puedes identificar la inteligencia como hemos visto. Es general. Todos estos conocimientos están identificados con la razón. Falso. Todos estos amores están identificados con la voluntad. Falso. La prudencia está identificada con la voluntad. No, la prudencia está aquí. Está a este nivel. La prudencia tiene que controlar estos tres y tiene que animarles para que actúen. La prudencia es actuar. Yo soy prudente, no actúo. No. Eso no está premiado en el Evangelio. El que guarda el talento. O sea, la prudencia está en la sindéresis. Porque mueve y aprende. La sindéresis mueve a la inteligencia de la voluntad para que no se queden con los tareas. Venga, que hagan. Tienes una misión que está aquí bien clara y tienes que cumplirla. ¿Qué problema tenemos? Que cuando cumplimos una misión es lo que se nos ocurre, y lo que no se nos ocurre es muy pobre, y la acción es muy pobre. Ahora, si tú vives de las inspiraciones, de lo que has accedido aquí, de lo que te ha llegado del fondo de tu corazón, si tú vives de eso, entonces, si tú además, cuando descubres la verdad, buscas más verdad, entonces descubres la libertad. ¿La libertad qué es? La que está continuamente iluminando para aquí y para allá, y te ilumina la verdad. Entonces tú te dices, lo que estás buscando está en aquel rincón. Va y lo encuentro. Digo, muy bien, gracias. No. Mira la linterna que te va a iluminar más cosas. Entonces, cuando tú miras, encuentras la verdad, que no coincide con lo que has pensado, y entonces miras a la libertad, en ese momento la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque aquí, en el Evangelio, nunca aparece la palabra felicidad, aparece la palabra vida. Y hay una vida con minúscula, y más vida, y más vida, y más vida. Es la jaya, es la vida. Entonces, claro, no se puede identificar, pero estamos todos ahí, siglos y siglos. Entonces yo cuando acabo una sesión, al final me dice, bueno, pero es que esto yo nunca lo he pensado. Digo, no, es que yo desde el principio te he dicho que estamos buscando lo que tú nunca has pensado, ni yo tampoco he pensado. Después de hacerte preguntas sabias, inteligentes, simbólicas, no he llegado, es que eres único. Y tu unicidad no está aquí, tu unicidad está aquí. Y luego la tercera pregunta era... Se me ha olvidado. Sí, claro. Es que, bueno, ¿podrían comentar cómo los padres podrían llevar a cabo una buena educación? Sí. Entonces, los padres tienen que leerse todos los días este collar. Estamos hablando de 5 minutos. Es decir, este collar y sacar consecuencias, como estas, ¿no? ¿Cómo están conectadas estas perlas con estas? Pero luego es que además hay muchas más conexiones. Tú puedes conectar la alianza de Dios con la alianza que pide. O sea, en este collar, el centro del collar, es decir, llegan unos fariseos, ¿qué opinas del repudio? Dice, pues no, nadie puede repudiar. Pues Moisés sí que nos permitió, por la dureza de vuestro corazón nos permitió, pero al principio no fue así. Todo esto empieza por el Génesis. El Génesis dice, Adán y Eva se gustan. Pues si las cosas son así, entonces cortará con su padre y con su madre. ¿Qué tiene que hacer las familias para criar a los hijos? Cortar con su padre y con su madre. ¿Cuántos matrimonios han cortado con su padre y con su madre? Ninguno. Externamente, pues si yo no le llamo. No, en el corazón. O sea, tú lo tienes en el corazón. Y es normal y es bueno. O sea, tú vienes a este mundo y tú te llenas tu corazón de padre, madre, abuelito, tíos, primos, tal.
la casita donde íbamos a veranear, todo, ay, qué bien, qué tal, tengo saudades, tal. Vale. Pero cuando tú llegas a los 12 años, como Dios vio que eso no era suficiente, esa revelación, hizo otra revelación. Voy a hacer yo el hombre perfecto. Yo hasta los 12 años lo he pasado muy bien, cuando hemos ido a Egipto, cuando hemos vuelto, con mis abuelos Joaquín y Ana, tal. Pero a los 12 años, la cosa queda clara. Es decir, que me buscabais, tu padre y yo te andabais buscando, yo tengo que hacer las cosas de mi Padre Dios. Primer mandamiento para Dios, segundo para Dios, tercero para Dios, cuarto, honrarás padre y madre. O sea, no se trata de mimarlos, cuidarlos, malcriarlos, consentirlos, ¿no? O sea, ellos hacen su vida y hacen su misión y tú tienes que hacer la tuya, no tienes que hacer la suya. Entonces, todo niño que va a la cama de sus padres está haciendo la vida de sus padres. Porque los padres, cuando se quedan por la noche, es cuando vienen los problemas, es el miedo que tenemos a la noche. Durante el día estamos como distraídos, pero por la noche te quedas tú solo con tus problemas. Y eso es alcanzado por el niño que está en la habitación de al lado. Y se va corriendo, son medio sonámbulo, y va y abraza. No es que el niño tiene miedo y viene a nuestra cama. El niño no tiene ningún miedo, el niño está dormido plácidamente. Y le despierta una preocupación del padre y de la madre con el que está súper conectado. Y entonces yo pregunto, ¿por qué lado de la cama sube? ¿Por el padre o por la madre? No. Dice el padre, viene a mí y me arropa. Digo, pues venga, la madre que se vaya, el niño que se vaya y que se quede el padre. A ver, ¿qué problema está alcanzando el niño? El niño para mí es como un perro de presa, que me dice dónde está la caza y yo me preparo. Entonces, el niño lo ha hecho Dios perfecto. Pero todo eso que te ha pasado, cuando llega a 12 años, tienes que revivirlo y reordenar el amor. Hasta entonces el 100% era para la familia. A partir de los 12 años tienes que decir, ¿cuál es mi misión? Si yo tenía unos buenos padres, me han ido diciendo que yo tengo condiciones para esto. Y además los profesores también me han ido diciendo, que es otra de las cosas que tenemos que ir viendo, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, yo vengo aquí y resuelvo el problema, pero me da cuenta de decir, ha resuelto un problema, en el fondo, material, parcial. El problema que quiero resolver es, ¿cuál es el sentido de tu vida? Ya que estoy aquí, oye, a ver si te puedo ayudar en encontrar el sentido de tu vida. Entonces, los padres tienen que ser perfectos. Es que nuestra unión no es perfecta, pues tenéis que ser perfectos. Y ahora, aunque se sea perfecto, el niño pues se va a afectar a lo mejor por un bullying en el colegio. Hay que detectarlo enseguida. Por un abuso, es que hay que detectarlo enseguida y tomar medidas. Y el niño da señales. Si el niño no ve bien, vamos a ver por qué el niño no ve bien. Bueno, pongámosle gafas, vale, perfecto. Yo no voy a ir totalmente en contra de los oftalmólogos, pero vamos a ver por qué no va bien. Porque nos está dando una señal. O sea, es que el niño le duele la barriga. A ver, ¿cuándo le duele la barriga? O sea, nos están dando señales. La señal que tienen que hacer unos padres, ser lo más perfecto posible, decirle al niño, decírselo al intelecto agente que por muy perfecto que ellos sean, él viene más perfecto, que por favor no los juzgue con su intelecto agente mayor. Y en segundo lugar, en cuanto hay una alteración, porque habrá, entonces acometerla enseguida, en profundidad. Ah, es que no ve. Ah, pues es que le ha subido dioptrías por gafas nuevas. Le ha subido dioptrías por gafas nuevas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Ah, hay una pregunta. Profesor, si decimos que los niños nacen con el intelecto agente, con su capacidad mayor que cualquier adulto, ¿quiere decir que esa ya es la capacidad mayor que puede alcanzar un ser humano? O sea, nunca al final de la vida va a ser mayor a cuando nacemos. O sea, lo que va es reduciéndose por los bloqueos. Vamos a ver. ¿O podría crecer? No, muchas gracias por la pregunta, porque hay una palabra fundamental en la educación que es crecer, y yo creo que la hemos utilizado hasta ahora poco. O sea, tú vienes a este mundo con unas capacidades que tienen que crecer. Entonces, la primera capacidad que tú tienes es el cuerpo,
que es una célula y tiene que crecer hasta un cuerpo perfecto, completo, que sería a los 21 años, más o menos. O sea, el cuerpo tiene que crecer hasta los 21 años, luego ya no crece más, ya se mantiene, ¿no? Luego tienes una inteligencia que tiene que crecer, pero que tiene que crecer como mucho hasta que te entre la demencia. O sea, que nos entrará a todos, parece ser, ¿no? Pero tiene un crecimiento, pues, limitado. La voluntad también tiene un crecimiento que como mucho dura una vida. Entonces, pero tienen que crecer. Ahora, este corazón tiene una capacidad de crecer irrestricta. O sea, puede ser inmensamente justo, puede ser inmensamente sabio. La sabiduría no tiene límites. El saber no ocupa lugar, el saber de la sabiduría. Este sí que ocupa, este no. Este ocupa libros, este no ocupa. Por eso las culturas orales entre ríos, mesopotámica, egipcia, funcionaban por dentro, de memoria, que quiere decir de corazón. Porque ahí no hay límites. Y los filósofos, Polo decía, para ser filósofo hay que tener mucha memoria. Porque Polo no escribía, pero claro, tenía mucha memoria. Funcionaba con el corazón, funcionaba con la sabiduría. Entonces, la sabiduría puede crecer y crecer y crecer, y en el otro mundo sigue creciendo. Y ahora, a dónde vamos, que es al amor. Porque hasta aquí manda la sabiduría sobre el amor. Pero a partir de aquí, el amor es el que supera al intelecto agente. Y hay momentos aquí que le dice, aunque tú esto no lo inteligas bien, presta atención a esto. Manda el amor, aquí manda el amor. Y en el amor tenemos que crecer hasta llegar al amor de Dios. O sea, hay un crecimiento total de toda la persona, con limitaciones aquí abajo y sin limitaciones aquí arriba. Aquí tienes la limitación orgánica, cósmica, pero aquí no tiene ninguna limitación cósmica. Entonces, si te das cuenta, la muerte es como una liberación de esta parte de aquí. El no tengáis miedo si pasáis de este límite. Aquí hay que estar con mucho miedo, porque como están los animales, que están con mucho miedo todo el día. Aquí no tengáis miedo. Ayer explicó Juan Fernando cómo Luzbel pasó de aquí a aquí, y aquí es más listo que nosotros, pero aquí no. Entonces hay que pasar a ese mundo y crecer. Entonces la pena que te encuentras es esto. O sea, esto, es decir, una persona que tiene 50 años y que está bloqueado a los 2 años y que lleva 50 años sin crecer. Esa es la pena. Pero lo que no puede hacer ningún habitante cósmico, ni ningún árbol, ni ningún animal, lo puede hacer el hombre. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no naces derecho, es decir, si tú no naces ya como tienes que nacer y naces bloqueado. Bueno, yo estoy llevándome el Evangelio a mí, a mi sardina, el asco a mi sardina. Estoy explicando el Evangelio según mi concepto palingenésico, pero bueno, lo podéis ver si no es así. Es decir, le dice, si tú no naces como tienes que nacer, no entrarás en el reino de los cielos. Si tú no me recibes como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, si tú no creces, si tú los 2 talentos que yo te he dado no me devuelves 4, pues no entrarás en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes 50 años, ¡pum!, este crecimiento lo puedes hacer en un instante. ¡Pum! Pero depende de tu libertad. O prefieres quedarte ahí. Porque he tenido muchas personas que prefieren quedarse en el estatus de enfermo, porque ganas un dinero, es un oficio. Dice, oye, tú que me estás complicando la vida. Digo, pues si tienes una dolencia y yo te la resuelvo, ¿qué complicación es? Pues ahora que tengo que salir yo a la vida, a pelear. Entonces, es decir, tú tienes que, si tú no naces derecho, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le va con la bromita. ¿Y cómo puede un hombre mayor volver al seno de la eterna? Y el Señor dice, mira, o naces del agua y del espíritu, o no entras. ¿Qué quiere decir? Con la ayuda de Dios, la perla 12, todo es posible. Para el animal nada es posible, para el hombre todo es posible. Puedes recuperar el crecimiento perdido y además siempre tienen la gracia de los conversos, tienen como más fuerza, porque están como más pasotas de todo esto. Es decir, que la vida de cada uno
O sea, pero a tu pregunta, crecimiento es palabra clave. ¿Qué tienen que hacer los padres? Ayudarles a crecer. ¿Qué tienen que hacer los profesores? Ayudarles a crecer a las personas. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Ayudarles a crecer. Si tú transformas a una persona en un robot autómata, ganarás mucho dinero, pero no lo estás haciendo bien. Quedan 5 minutos. A ver. Espera. Gracias. ¿Se puede hablar algo del límite mental? Sí. Vale. O sea, la frase de Polo es, su método es el límite mental. Fíjate que Polo se encuentra con un estado del conocimiento que Hegel había intentado pasar de la inteligencia, y no lo había conseguido con la dialéctica. No consigue pasar. Este es el límite mental. El límite mental es el límite que tiene la razón. ¿Hasta dónde llega la razón? Entonces la razón llega hasta un mundo de abstracción. Abstrae. ¿Qué es lo que abstrae? El 2%. Es que, igual que en el Evangelio aparece el 2% de la realidad capta. Pero con esa realidad, que es el 2%, que no es la película, sino que es un fotograma, con un fotograma hace cosas. Está bien, pero tiene un límite. Tú con un fotograma, ¿qué prefieres? ¿Ver un fotograma de la película o ver la película? Entonces la película la tiene que ver los primeros principios. O sea, no puedes hacer metafísica con la razón. No puedes hacer metafísica con la razón. No es posible. Lo que está más allá de la física tú lo tienes que captar por el hábito innato de primeros principios, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con el bien. O sea, todo esto no lo puedes captar con la razón. Entonces hay un límite. Entonces se encuentra con que Descartes dice pienso, dice bueno, pienso, y dice su tesis, piensas, luego piensas, no vas más allá, piensas, luego piensas, ahí te quedas. Luego encuentra con Nietzsche, que está aquí con la voluntad, que es curva, pasa pero vuelve. Luego te encuentras todo el que ha pasado Kant pasa pero vuelve, que no entiende nada de lo que pasa ahí. Entonces al final todo el mundo se dedica a la razón práctica, que es con este 2% generalizo, y generalizando pues construyo puentes y aires acondicionados. No, está bien, pero no es lo único. Aparte hay una razón teórica que al llegar aquí tendría que pasar el límite. O sea, la razón, hay una razón práctica, hay una razón... A ver, vamos a ver. La razón, con este 2%, ¿qué puede hacer? Con este 2% hace varias cosas. Uno, se viene, aquí está la voluntad, aquí está la razón, se viene hacia la voluntad su natura y la voluntad su ratio, se junta con la urratio y hace la práctica, la pragmática. Esa es la que utilizamos y ahí es donde cae Kant, la crítica de la razón práctica. O puede generalizar y hace ciencia empírica. Que está bien, hay que hacer ciencia empírica, pero no me la pongas a mí como dogma. Es que la ciencia, ¿qué ciencia? O sea, ¿qué ciencia? Me hablas de la ciencia empírica, la del 2%, que cuanto más generalice, cuanto más leyes, menos realidad utilizas. O puede emplear esta otra vía de la razón teórica. Entonces la razón teórica va hacia arriba diciendo, yo tengo aquí dentro algo que no me explico, pero que intuyo. Entonces, si yo me pongo aquí, si yo me sitúo aquí, estoy en condiciones de que la libertad me ilumine. La libertad está siempre iluminándonos y dándonos caminos profundos. Entonces, si yo estoy ahí con esta razón, que es donde estaba Polo, desde los 14 años dándole vueltas, día y noche, y pensando y leyendo y abstrayendo, y hasta que un día lo ve y dice, bueno, es que hay un límite y hay que pasarlo.
Hay una cosa que Paul lo explica muy bien y que no queremos entender. Y es que para pasarlo hace falta hacer holocausto, no sacrificio, holocausto de la razón y de la voluntad y del cuerpo. Es decir, por eso cuando hago una sesión, digo, yo tengo todas las manifestaciones. Pues ahora, siguiente paso, no van a ser. En una sesión me dijeron, oye, Paco, es que eres un brujo porque estabas en la sesión y en vez de seguir el ritmo normal, te has metido ahí con los sueños, has hecho unos vericuetos. Y yo les miro y digo, no sé, pues he hecho lo que había que hacer, ¿no? Pero luego yendo en el tren hacia Barcelona, empiezo a pensar lo que me están diciendo y dice, es que estaba saliendo todo lo que yo había pensado. Si tú haces una sesión y sale todo lo que tú has pensado antes de la sesión, vas mal. O sea, tú dices, yo pienso todo lo que tengo que pensar y llego hasta el límite. Y en ese momento digo, no va a ser esto. Y en el momento en que dices, no va a ser esto, viene la inspiración. Pero si tú no sacrificas esto, nunca viene la inspiración. San José. Esto que le ha pasado a la Virgen, pues esto es una cosa que yo ya no cuento aquí, pero si yo me voy y la apedrean, pues la solución, yo con mi razón llego a una solución que es la repudio. Me voy, la repudio y ya queda bien. Y luego dice, no. ¿Cuándo dice no? Y en sueños. ¿En sueños qué quiere decir? Cuando tú no tienes la razón. ¿Cuándo sacrificamos la razón? Cuando estamos, de forma natural, cuando estamos durmiendo. Entonces, cuando estamos durmiendo, nos viene la inspiración en forma de sueños. ¿Qué caso le hacemos a los sueños? Ninguno. Porque somos hijos de Kant, hijos de Hegel, hijos de Occam. No diré más hijos. Estamos aquí. Entonces, es decir, tienes que renunciar. San José renunció. ¿Y qué encontró? La verdad que es la que no se esperaba. Nadie se esperaba, no se la esperaba. Entonces la sigue enseguida. Eso es lo que hace San José. ¿Y qué hace la Virgen? La Virgen sigue y llega hasta el natar, hasta el hábito innato de sabiduría, que es guardar en el corazón. O sea, da un paso más. Va subiendo escaleras. Va de la tercera morada a la cuarta a la quinta. Va del buscar a Jesucristo a encontrar a Jesucristo, a tratar a seguir. A seguir. O sea, ella está en el templo y dice, ¿cómo nos haces esto? Son 3 días y 3 noches. Pero no sabes que yo tengo que hacer, ¡bum! Se encuentra con la verdad. O sea, todos los días nos estamos encontrando con la verdad. Entonces, cuando tú tienes una inspiración, que la tienes, te has encontrado con la verdad. Aprovecha y salta el límite. Aprovecha y salta el límite. Dice, no, pero es que yo esto nunca lo he pensado. Cuando alguien acaba una sesión y me dicen, es que yo esto nunca lo he pensado, digo, ¿para qué me habré metido yo con este mastuerzo, ¿no? O sea, ¿qué es? Pues si yo no te estoy hablando de esto, yo te estoy hablando de esto, que me asombra a mí, que tú te tienes que asombrar, que eres tú, que tú eres más asombroso de lo que pareces. O sea, entonces, este es el camino trazado por San José, por la Virgen. Y es el camino que hay que llegar. Entonces, ¿cuándo saltas el límite? Cuando te encuentras con la verdad. ¿Cuándo te encuentras con la verdad? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque para encontrarte con la verdad te tiene que venir a buscar Dios. Y Dios viene, antes de que el hijo pródigo decida volver, Él ya está yendo hacia ti. O sea, ¿pero por dónde te habla Dios? Por aquí. O sea, ¿qué te está diciendo en el collar? Recibirme como los niños. Recibirme con vuestras capacidades profundas. No me recibáis con la inteligencia. Como el joven rico. El joven rico hacía todas las normas. No. Eso está muy bien. Primer paso. Ahora pasa el límite. Ahora te voy a empezar a decir. Te voy a empezar a inspirar. Entonces, y me viene bien la pregunta porque sin encontrar la verdad no hay crecimiento. Entonces yo cuando acabo la oración que hago todos los días siempre digo, te doy gracias Dios mío por unos propósitos, afectos e inspiraciones. Estos son las inspiraciones. Los propósitos son los que saco yo con la razón y los afectos son los que me da Dios, es decir, que a pesar de estar pasándolo muy mal, tengo paz. Pero las inspiraciones es la clave. El encuentro con la verdad es la clave. Entonces, el encuentro con la verdad hay que seguirlo.
por la luz de la libertad implica al intelecto agente y al amor. Y ahora, cuando llega aquí, la acción no tiene que ver con la acción de la razón. La acción es una luz arrollador, es un terremoto, es una cachoeira, pero grande, 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 que no hay quien lo pare, porque viene de ahí arriba y despierta en la persona capacidades ocultas que ni él mismo sabía que la tenía. Entonces es cuando vale la pena vivir. Pero fíjate, siempre conlleva acción. Curioso, porque la contemplación la tenemos como idealizada en un monasterio, una persona que alaba a Dios. No. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Obras son amores y no buenas razones. O sea, curioso este tema. O sea, es la acción la que dice, oye, tú, ¿qué verdad has encontrado? Por los frutos los conoceréis. Por la acción. Pero si no llegas aquí, lo que mueves en la voluntad es muy pobre. Se acabó. Perdón. Muchas gracias, doctor.